Aquí comienza Radio La Caja Negra. La Caja Negra. El primer programa de Mar del Plata de debate psicológico. Conducción, Sebastián Gulín. Acompaña Emma Cecchini, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. La Caja Negra. Soy Dylan Evans y no me gusta la caja negra. Hola, buenas noches, bienvenidos al número 11 programa de Radio La Caja Negra, radio de psicología. Recordemos que este es un espacio para que desfile el presente de la psicología con sus principales nombres, con lo que se está produciendo ahora en este momento, siempre entrelazando con lo actual y que circule, de forma interactiva, con emoción, con experiencias propias, que sea un espacio, siempre decimos, dinámico, espontáneo y abandonar un poco, o por lo menos suspender el formato de congreso, ¿no? De leer algo frente a muchos, a tirar acá como algo con un aire fresco. Y esto es algo nuevo en el ambiente psicológico, es una forma interactiva, que nos enteremos todos con todos en qué estamos trabajando, qué teorías usamos, qué se está desarrollando, con preguntas claras y sin vueltas. Así que eso es esta radio y ya empezamos este programa. Mi nombre es Sebastián Gulín, me acompaña como siempre Emma Cecchini, Dante Ferraro y por primera vez ahora está Martín Fisicaro, que es licenciado en filosofía y estudiante avanzado de psico. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien. Aclaremos que lo está suplantando por hoy. A Lucho, y le mandamos un saludo a Lucho, que no puede estar en este programa. Está un poco celoso, aparte. Seguramente. Y recuerden seguirnos por Facebook en Radio La Caja Negra. Hoy tenemos como invitado a Pablo Santangelo. Nosotros no somos mucho de leer el currículum así de la persona. Él debe ser muy prolífico, pero vamos al grano para que ustedes entiendan. Él es un profesor reconocido en la Facultad de Mar del Plata, y su especialidad es trabajar con el modelo integrativo que proviene de la teoría de Fernández Álvarez, que ahora nos va a contar y me va a corregir si estoy equivocado. Y recordemos también que Fernández Álvarez estará con nosotros en los primeros días de diciembre, presencialmente acá en esta radio. Así que entre los dos vamos a abrir un poco de este modelo. Vamos a charlar a pleno con Pablo, pero primero, pensamos como modo de juego para hacerlo más entretenido, como puerta de entrada a este modelo, como ir contando un poco de cómo abrir un poco el corazón y contar como de nuestra persona, ver nuestras experiencias clínicas como pacientes, pero a la vez estudiantes, que estamos pensando que hace el psicólogo. Sí. Entonces, no sé si ustedes quieren contar un poquito de sus experiencias como pacientes para después ir a charlarlo con Pablo Santangelo en la práctica clínica. Sí, creo que también a raíz de los programas que venimos pasando y los modelos que vamos viendo o de las críticas que vamos haciendo, nos interrogamos también un poco sobre nuestra propia terapia. Y no solo por resistencia en el mejor de los casos. Sí. En lo personal yo tuve 2 experiencias de psicoterapia y las dos fueron psicoanalíticas, en la actualidad también sigue siendo. Y en realidad algo que me llamaba la atención como para pensarlo con Pablo tiene que ver con la idea de por ahí la demanda inicial. Por ejemplo, yo en esta terapia que estoy haciendo ahora, no concurrí con una demanda explícita, con mucha incertidumbre, con mucho rodeo, con mucha cosa, pero no con una demanda explícita. Sin embargo, igual, por ejemplo, el primer día que voy a la entrevista de admisión tenía un grafo del deseo en un pizarrón ahí atrás, así que yo ya sabía que en algún momento iba a entrar en ese grafo del deseo y creo que marcó un poco la terapia porque fue siempre muy, muy, muy psicoanalítica, ortodoxa, y por ahí mi pregunta tiene que ver más con cuál es el objetivo de la terapia, que a veces en una terapia psicoanalítica se pierde un poco. Entre tanto, es un buen punto. Después lo vamos a charlar. ¿Vos, Dante? Sí, también tuve una experiencia con el psicoanálisis muy breve y actualmente tengo terapia con una persona que también salió de la escuela de EGLE, de la psicoterapia integrativa, y veía algunos de los conceptos importantes como la importancia de la alianza terapéutica Pero vos fuiste ahora con un síntoma específico, con algo a resolver. Sí, con un par de problemáticas, y a partir de ahí fui proponiéndome objetivos con el terapeuta y ir tratando de alcanzar con, por ejemplo, técnicas cognitivas y la importancia de estos conceptos anclados en una vivencia que hace que se comprendan un poco más y que se puedan
que se pueda apreciar más la importancia, por ejemplo, como decía, de la alianza terapéutica. Bien, ¿vos, Martín? En ¿Alguna mi experiencia caso, así sí, clínica? hace alrededor de 4 meses que estoy haciendo terapia. Y lo que me ¿Por llama primera vez? Sí, por primera vez. Mirá. Lo que me llama la atención es que, bueno, ella se formó en la corriente integrativa, hizo los cursos de posgrado, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que a la hora de la práctica hay como una impronta cognitiva, pero sin embargo está presente como la hermenéutica psicoanalítica. La interpretación psicoanalítica. Claro. Ujú. Entonces, ¿Cómo te das cuenta de que está presente la interpretación porque, psicoanalítica? por ejemplo, qué sé yo, te dice, y bueno, esto lo podemos vincular con el otro, con el Ajá. gran otro, con la demanda al otro. Ujú. Y que alguien que supuestamente es cognitivista habla de la demanda al otro, me resuena. Claro. Por eso, aprovechando, me parece interesante repensar y pensar cuál es el lugar del psicoanálisis para el modelo integrativo y en qué medida es tan integrado y unificado y no es, por un lado, cognitivismo práctico y por el otro lado, hermenéutico o interpretación psicoanalítica. Ujú. Bien, qué bueno los puntos que ya están surgiendo. En mi experiencia personal, yo hace 2 años, más o menos 3 años, tuve como un pico de estrés por mucha demanda de la vida, se me fueron sumando cosas y eso, y terminé yendo a algo para resolver el síntoma, porque ni siquiera podía dormir, aparte de su aspecto, ¿no? De fármacos, pero para algo para resolver el síntoma, para poder hacer algo con este pico de ansiedad que tenía. Y en el momento me sirvió y mucho. Estaba pensando que el miércoles tenía que ir de nuevo con el conectivista, con el psicólogo que me iba a ayudar a hacer un poco de catarsis, a hacer como tareas en medio de la semana y eso, y me fue estabilizando, perfecto. Y después, con más recorrido también en la carrera de psicología, dije como que me quería analizar profundamente a mí mismo. Y no tenía un síntoma específico ya, pero fui como a analizarme, a ver qué pasa, conocerme más profundamente. No sé si eso encuadra dentro del paradigma como de este modelo integrativo, pero a mí con el psicoanálisis me dio esa experiencia. No sé también cuál es la veracidad científica del psicoanálisis, pero analizándome y dándole vueltas a mi historia, me fue como teniendo un efecto como de vivir la vida con menos ansiedad, ¿no? Claro. Que no parece ahora cuando hablo en radio. Bueno, Pablo, no sé si querés comentar algo de todo esto. Bueno, buenas noches primero. Muchas Buenas gracias noches, ¿cómo estás? por haberme invitado. La verdad que es un gusto estar acá y estar con ustedes, que algunos de ustedes fueron alumnos míos en la carrera. Así que Ujú. muchas gracias nuevamente. Bien, distintas cosas dijeron. Bueno, Emma dijo cuál era el objetivo de la psicoterapia. Ujú. Se preguntaba eso. Nosotros, desde nuestro modelo, pensamos que el objetivo de la psicoterapia siempre tiene que ser favorecer el cambio o mejorar la calidad de vida. O sea, un paciente llega con una demanda que a veces es una demanda que no es demasiado clara, y nosotros tenemos que trabajar sobre eso para poder clarificar la demanda. Nosotros llamamos a eso tallar la demanda. Por ahí Tallar la demanda. hay veces que nosotros, cuando el paciente llega, nos tomamos unas 2 o 3 entrevistas para evaluar a ese paciente, para conocerlo. Esas son 2 entrevistas que son abiertas y una entrevista que es una entrevista cerrada, donde se toman ciertos cuestionarios para evaluar personalidad, expectativa de tratamiento, síntomas. Pero en ese proceso tratamos de clarificar la demanda. A veces, cuando no se puede en esas 3 sesiones, hacemos lo que se llama una admisión ampliada. O sea, tomarnos unas sesiones más como para poder clarificar un poco qué es lo que quiere el paciente y si nosotros lo podemos ayudar en relación a lo que el paciente quiere cambiar. Bien. Bien, estaría bueno ahora hacer el cortecito, así después no interrumpimos la entrevista, ¿no? Vamos a seguir con la entrevista a Santangelo, vamos a hacer un pequeño cortecito para tomar un poco de aire y seguimos ya más profundo con lo que sería el modelo integrativo y la praxis en sí. Recuerden seguirnos por Facebook en la Caja Negra Radio Psicología. Vamos al corte. Estás escuchando La Caja Negra, Radio de Psicología. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, cause something ain't right. That evil is in your... Bueno, seguimos ya en el segundo bloque
Ahora es una entrevista continuada con Pablo Santangelo. Bueno, Pablo, ¿querés contarnos un poquito las características generales del modelo integrativo? Por ahí, desde que entra una persona, pasando por las fases. Bien. Como adelanté recién, mirá, por lo general los pacientes llaman por teléfono para pedir consulta. En ese primer llamado nosotros lo que hacemos es una pequeña preentrevista, o sea, le preguntamos ciertos datos que necesitamos saber antes de darle el turno. Entonces atiende el teléfono un psicólogo. Sí, exacto. Nosotros no tenemos secretaria, entonces hacemos guardia, son psicólogos que hacen la guardia. Entonces, las personas que llaman por teléfono siempre van a ser atendidas por un profesional. Eso le explicamos, o sea, el paciente llama y le decimos, bueno, llama a alguien, atiendo yo, mira, mi nombre es Pablo, necesito, si estás pidiendo un turno, bueno, necesito tomarte unos datos para ver quién es la persona que te va a hacer la admisión. Entonces, que te vamos a llamar entre 24 o 48 horas para darte el turno. Lo que le preguntamos ahí, bueno, es el nombre, la edad, el motivo de consulta, si ha hecho tratamientos o no y cómo consiguió el teléfono de la institución. Nos interesa mucho saber de dónde viene. Si lo deriva un paciente, si lo deriva un alumno, si lo deriva un médico. Esas preguntas las hacemos por teléfono. Si el paciente dice, bueno, no, justo estoy en el trabajo, no puedo hablar, bueno, está bien. No le preguntamos nada y después igual le damos el turno. Pero averiguar eso nos permite, si el paciente dice, bueno, sí, tengo pánico, por decirte algo, bueno, sabemos quién es la persona que puede hacer la admisión, porque hay, dentro del equipo nuestro, que somos 7 personas, hay gente que se especializa en distintas problemáticas. Entonces, en función de ese llamado telefónico, podemos decir quién va a tomar la primera entrevista, o sea, quién va a hacer el proceso de admisión. Suponete, para ir al caso a caso, suponete que yo tengo ataques de pánico. Sí. Entonces ya me atiende un psicólogo, a las 24 o 48 horas me llaman y me dicen, ustedes ya por dentro están arreglando quién me va a atender de acuerdo a mi síntoma, que es el ataque de pánico, y a partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, bueno, tenés la primera entrevista. Ya con lo que sería mi psicólogo. Exacto, el que sería tu psicólogo del proceso de admisión. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que ser el del tratamiento. Exacto, eso es algo que clarificamos con el paciente, o sea, tomamos la primera entrevista, escuchamos al paciente, escuchamos cuál es la demanda, como decía Emma, o sea, qué es lo que quiere, qué es lo que le está pasando. Hacemos una escucha muy atenta y muy abierta, porque también evaluamos no solamente lo sintomático, sino su manera de ser, su personalidad. En esa primera entrevista hacemos, después al finalizarla, una devolución, donde le contamos al paciente qué es lo que vemos, si lo podemos ayudar o no. A veces, cuando podemos hablar un poco de los objetivos y del grado de mejoría que pueda llegar a tener. A veces eso lo podemos hacer en la primera entrevista y a veces no, depende de la complejidad del caso. Una vez terminada esa entrevista, le explicamos bien al paciente cómo trabajamos, le decimos que trabajamos en equipo, que nos vamos a tomar las primeras entrevistas para evaluarlo, para conocerlo, para ver si lo podemos ayudar, que va a tener una segunda entrevista y que va a ser distinta a esta, que va a ser una entrevista donde, como decía hoy, él va a tener que contestar unos cuestionarios, y que eso funciona como si fuese un análisis de sangre para el médico. Lo va a evaluar otro psicólogo, que en este caso va a ser Roberto o Helga, que son las dos personas que hacen las evaluaciones. Cualquiera de ellos dos lo va a llamar y le va el turno a la semana siguiente, y ellos después me dan un informe. Yo, para la segunda entrevista conmigo, yo ya tengo el informe en mano. Y a partir de ese informe también puedo seguir haciendo algunas preguntas en relación al contenido de eso. ¿Un informe que implica un diagnóstico? Un diagnóstico. Ahí ya está detallado que evaluamos. La demanda. No, la demanda la trabajamos en la entrevista abierta. A mí en el diagnóstico lo que me va a llegar es sus recursos, qué estilo de personalidad, qué estilo de personalidad tiene, cuáles son las expectativas, cuál es la sintomatología que tiene. Bien. Y después ya empieza lo que sería el tratamiento. Exacto. Después de la tercera entrevista, ahí cerramos todo el proceso de admisión y ahí sí acordamos sí o sí los objetivos del tratamiento. O sea, los objetivos vendrían a ser, bueno, para qué cosas vendría el paciente, a trabajar qué cosas. Y muchas veces también acordamos cuáles van a ser los medios. O sea, qué cosas vamos a hacer para ayudar al paciente a lograr esos objetivos. En eso somos muy... tratamos de ser lo más transparentes posible en relación a los objetivos y en relación a la posibilidad de cambio que tiene. O sea, y en relación también del tiempo que nos puede llevar el tratamiento. Hay veces que podemos decir casi con mucha exactitud cuánto nos va a llevar el tratamiento, hay otras veces cuando el problema es muy complejo,
no lo podemos decir. Y eso también se lo aclaramos al principio. Que a veces podemos decirle cuánto va a durar el tratamiento y otras veces ya hablamos de un tratamiento prolongado, pero que no podemos dar un tiempo por la complejidad del caso. Sí, esto que parece bastante como normal o debería ser ético por lo pronto, aparece como una novedad también, porque por lo pronto en los tratamientos más psicoanalíticos uno llega, no sabe por ahí con qué está trabajando y mucho menos cuánto tiempo y mucho menos cuál es el objetivo por ahí del terapeuta o cuál es el criterio para trabajar. Esto en la nueva ley de, perdón que interrumpa, en la nueva ley de salud mental figura como un derecho del paciente el conocimiento sobre qué tipo de herramienta usa el psicólogo y qué opciones tiene y más o menos cuánto va a durar su tratamiento. Igual no es tan nuevo. La Fundación Aguilé, que tiene la sede en Buenos Aires, ahora creo que está cumpliendo 37, 38 años de trabajo. O sea, tiene muchos años. Nosotros en Mar del Plata estamos trabajando desde el 93. Si bien yo me recibí en el 98 y empecé a participar ahí en la institución, en esa fecha, o sea, desde hace mucho se viene trabajando. Lo que pasa es que hay terapeutas que se manejan de esta manera y hay otros terapeutas que no. Y tenés terapeutas dentro del modelo que vos nombrás, del psicoanálisis, que también trabajan con objetivos. Sabemos que es muy importante en esta línea de trabajo lo que ustedes llaman, leyendo los libros de Héctor Fernández Álvarez y etcétera, lo que ustedes llaman factores inespecíficos. Le dan como un sostén importante a la terapia. ¿Nos puedes contar de eso? En realidad el factor inespecífico, el más importante es el concepto de alianza terapéutica. Lo llamamos inespecífico porque es un factor que en realidad no es específico a un modelo en particular. El concepto de alianza terapéutica incluye 3 dimensiones. Por un lado, el acuerdo en objetivos, por otro lado, el acuerdo en recursos o medios para lograr esos objetivos y la calidad del vínculo. Son 3 dimensiones. Sabemos que cuanto mejor es la alianza, mejores resultados podemos obtener. O sea, no quiere decir que solamente con una buena alianza terapéutica vamos a obtener buenos resultados. Tenemos que hacer ciertas cosas específicas después, de acuerdo al problema que tenga el paciente, pero la alianza terapéutica es una condición necesaria para lograr buenos resultados. ¿Qué sería la alianza terapéutica? Bueno, esas 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones. ¿Qué sería en la práctica? La práctica es que si, como vos dijiste que habías consultado por un pico de estrés, bueno, el objetivo por ahí es bajar tus niveles de ansiedad, que puedas estar un poco más tranquilo, que puedas dormir más tranquilo y decirte un poco cómo vamos a lograr esos objetivos. Eso sería parte de la alianza y eso mejora mucho, o sea, que el paciente sepa los objetivos y que sepa qué es lo que vamos a hacer, mejora la calidad del vínculo, ¿entendés? Porque el paciente no se va a encontrar con ninguna sorpresa. Claro, yo te iba a preguntar cómo se puede mejorar el vínculo. Bueno, una manera es esa, ¿hay alguna otra forma? Por ejemplo, la escucha atenta o en realidad hay algo que uno hace siempre es que es la aceptación incondicional. En la medida en que uno acepte al paciente lo que le está pasando, que el paciente sienta que es comprendido. No solamente que yo lo comprenda, sino que el paciente sienta que yo lo comprendo. Bueno, todas esas son cosas que van a ir mejorando la alianza. Hay otras que no ayudan a la alianza. Si el paciente se llama Juan y le digo Pedro, eso, ¿entendés? Uno puede hacer muchas cosas para mejorar la alianza, como también se pueden hacer muchas cosas para que la alianza se quiebre. ¿Cómo le dicen ustedes? Paciente. El paciente intuye, ¿no? Lo que busca en empatía, ¿no? Yo he escuchado mujeres que dicen, yo quiero que mi psicóloga sea madre, ¿no? Esta persona que tenga esta línea para sentirse como en una línea de empatía, de que el otro lo comprende, lo busca eso. Sí, no sé si, por lo menos de la experiencia que tenemos nosotros, no en ese sentido de como madre, sino de poder entenderlo al otro, desde el rol de terapeuta, desde ese rol, y entenderlo y poder hacerle una devolución en función de lo que uno entendió y hacer una reformulación de lo que le está pasando, porque eso también, o sea, uno en una primera entrevista escucha, explora para entender lo que le pasa y tiene que hacer una devolución que sea un tanto distinta respecto de lo que, o sea, la explicación que le tenemos que dar al paciente tiene que ser algo distinto de lo que él cree, porque si le decimos exactamente lo mismo, es como que... No tiene efecto en su sistema de creencia. Y si es muy distinto lo que le decimos a lo que le está pasando, tampoco lo va a tomar, entonces lo que le tenemos que transmitir es algo distinto, pero no tan lejano. O sea, sí. ¿Considerás que hay un tipo de personalidad que puede hacer que la terapia sea mejor? En tal caso que exista ese tipo de personalidad, ¿podemos educar
y concebir herramientas para producir un sujeto así. Hay una línea de investigación que en realidad lo que te dicen es que, te lo voy a contestar en relación a los terapeutas y en relación a los pacientes. O sea, lo que buscamos son las mejores combinaciones entre ciertas características de los pacientes y ciertas características de los terapeutas. No es que tenés un paciente ideal y no es que tenés un terapeuta ideal o mejor que otro. No, tenés un paciente con ciertas características de personalidad, más allá del problema específico psicopatológico que tiene, y un terapeuta con ciertas características que se pueden ajustar para un mejor funcionamiento. Y algo que sí favorece a los resultados, no tanto a los resultados en el sentido de obtener mejores resultados, es la psicoeducación, de explicarle al paciente en qué consiste la psicoterapia. Claro. En eso sí ayudamos que el paciente le pueda servir más el proceso terapéutico. No hacerlo mejor paciente, sino que entienda un poco más el proceso y para poder embarcarse en eso que nos va a llevar una cierta cantidad de sesiones. Claro, yo me refería a, qué sé yo, hay un cierto perfil del psicólogo como empático, como atento, como cálido. Y creo que la facultad no genera ese tipo de personalidad. Entonces la pregunta es, ¿no tendríamos que acentuar también en eso? Ya que es tan importante los factores inespecíficos y el tipo de personalidad. Pasa que hay habilidades que son innatas, como la empatía o la inteligencia también es una habilidad terapéutica. Pero lo que pasa es que eso varía de terapeuta en terapeuta. Lo mismo, la capacidad de infundir esperanza también es un factor, una característica, una habilidad terapéutica que relativamente es innata. Hay gente que inspira más esperanza que otra. Y hay otras habilidades terapéuticas que se aprenden, como cómo hacer una entrevista, cómo formular los objetivos, cómo evaluar. En esas sí nos podemos entrenar. Pablo, ¿querés decir algo más? Sí, algo más. Y en relación a la empatía, por ejemplo, los terapeutas, vos tenés que pensar la empatía como si fuese una dimensión, donde tenés personas que son terapeutas o pacientes, terapeutas son menos empáticos y otros terapeutas que son más empáticos. Entonces, uno tiene que buscar los terapeutas más empáticos a qué tipo de pacientes pueden ayudar más y los menos empáticos a qué tipo de pacientes podrían ayudar mejor. Incluso los menos empáticos pueden... Sí, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, si uno piensa en un tratamiento que es un tratamiento focalizado de 5 sesiones, no necesitas mucha empatía, ¿entendés? No necesitas mucho compromiso. Porque vos por ahí aplicás ciertos recursos técnicos que... o sea, hay cierto grado de empatía siempre vas a necesitar, pero no tanto para aplicar un tipo de tratamiento así. Pablo, volvemos al ejemplo. Por ejemplo, entonces, el caso de un joven con ataque de pánico. Lo recibís y ahí le explicás, bueno, cómo sería el tratamiento, qué consistiría, cuánto duraría. Ahora, vos, ¿de qué teoría te agarrás? ¿Qué herramientas sacás? ¿De qué caja de herramientas utilizas? Bien. Mirá, nosotros tenemos un modelo, el que es el modelo de Fernández Álvarez, que el modelo nos permite explicar el funcionamiento de la mente y también recurrimos a los tratamientos que están empíricamente validados. O sea, nos nutrimos mucho de los resultados de las investigaciones en relación a los tratamientos. Entonces, continuamente estamos leyendo o buscando cosas que nos permiten ir modificando la manera de trabajar. O sea, si bien tenemos una teoría y después, o sea, hay una teoría general que tenemos, que es la de Héctor, pero después tenés varias teorías que te pueden explicar por qué se produce el pánico. Barlow tiene una teoría, Cristina Botella, que es una psicóloga española, tiene otra teoría, Lum tiene otra teoría, Clark, que es la persona que trabaja con Beck, tiene otra teoría. ¿Buscan de círculos académicos especiales esas investigaciones? De revistas y de bases de datos. Ajá. ¿Y qué pasa con la particularidad del sujeto? Porque estos son, digamos, en una investigación, está bien, hay una especie de estándar, digamos, de funcionamiento, pero ¿qué pasa en lo concreto con un caso particular? Está re bien la pregunta, porque cuando se hace investigación en psicoterapia, por ejemplo, si nosotros fuésemos un equipo de investigación y quisiéramos probar un tratamiento para el pánico, mínimo necesitaríamos 60 personas que tengan pánico, ¿sí? Tenemos que evaluarlos y la condición es que, por ejemplo, tengan pánico y no tengan otro problema. O sea, que no tengan un problema en su manera de ser, que no estén deprimidos. Claro.
por ahí la muestra va a decir que tienen que tener entre 30 y 40 años y, Sí, que, ya tengan está muy sesgado. y que tengan el secundario completo, por decirles algo. Bien, el tratamiento se hace un experimento donde hay un grupo experimental, un grupo control, se prueba que el tratamiento tiene eficacia, eso se hace una segunda vez, también se prueba que tiene eficacia y llega al mercado, o sea, llega a una revista eso. Nosotros lo leemos, nos entrenamos en eso, pero después tenemos un paciente que consulta y tiene pánico, pero a su vez de tener pánico tiene un problema en su manera de ser. O sea, los pacientes que vemos son muy distintos a los pacientes que se utilizan en una investigación. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de adaptar ese recurso técnico al paciente que tenemos adelante. Nosotros, los diseños de tratamientos que hacemos nunca son iguales. Pueden consultar 2 personas o 3 personas y vemos que tienen los 3 pánicos y los tratamientos que hay que hacer para uno y para otro por ahí son distintos. En función no del pánico, sino en ciertas características de personalidad. O en función de que no solamente tiene pánico, sino tiene un problema en la manera de ser. Entonces ya son 2 cosas. A veces nos ocupamos de lo sintomático, pero también nos tenemos que ocupar de otras cosas para que lo sintomático no vuelva a aparecer. Entonces, manera de ser te referís a lo que... A la personalidad. A la personalidad. Por ejemplo, ¿qué sería un problema en la manera de ser? El problema de la manera de ser es cuando el rasgo de personalidad que tenemos es muy acentuado. O sea, hay gente, por ejemplo, que... ustedes ahora me están prestando atención, o sea, y yo necesito que ustedes me presten atención. Pero si yo estoy con esta necesidad cuando estoy en la esquina y estoy llamando la atención, o cuando estoy en la facultad y estoy llamándole la atención a todo el mundo, o cuando estoy con mi familia y le llamo la atención a todo el mundo, bueno, el rasgo ahí está muy acentuado. Claro. O sea, es muy rígido, ahí es un problema en la manera de ser. O una persona muy inhibida. O al revés, está bien. Claro. El tema es que todos tenemos una manera de ser. Lo que pasa es que cuando esa manera de ser es muy acentuada, muy rígida, provoca malestar. Había un filósofo griego que decía, si sos el mismo para todos, tenés un problema. ¿No? Porque uno tiene un equilibrio, distintos rasgos, como un ecualizador, flexibilidad. Claro, pero si sos rígido, el mismo personaje para todos. Exacto. Y así con, por ejemplo, en relación a trastornos por ahí, no sé si llamarlos más severos, como depresión y eso, ¿cómo se conforma el modelo integrativo para estos casos? Antes te pregunto, ¿trabajan con psicopatologías más severas como psicosis? No. ¿Ustedes no? ¿El modelo no? No, el modelo sí. En nuestra institución, acá en Mar del Plata, en CAPSI, ningún terapeuta está trabajando hoy en día con pacientes severos. ¿De efectividad con el tratamiento de psicosis, por ejemplo? Y sinceramente... Con el modelo integrativo. No, eso yo no lo sé. Pero no lo sé porque es algo que yo no trabajo. Claro. Claro, yo trabajo mucho lo que es depresión y lo que es ansiedad, y sé mucho de eso y sé mucho de algunos problemas de personalidad, pero hay otras patologías que no sé nada porque no las atiendo. O sea, sí sé diagnosticarlas, pero tratarlas, claro. No. Sé que en Ailé, en Buenos Aires, sí hay gente que trabaja con pacientes que tienen problemas severos. Pero más de eso no. Perfecto, con depresión sí trabajamos. Con depresión sí trabajamos. En la institución hay gente que trabaja, tenemos personas que trabajan con familia, personas que trabajan con pareja, hay uno de los terapeutas que trabajan con adicciones, hay otro que atiende más problemas de personalidad, o sea, pero hay, por ejemplo, trastornos alimentarios, no trabajamos, no hay, pero porque no se dio, o sea, uno elige también en qué trabajar. Claro. Quizás el día de mañana entra un terapeuta a la institución y dice, bueno, a mí me gusta la verdad todo lo que tiene que ver con problemas alimentarios, y se especializa en eso. Además, y empieza a tener una actitud profesional muy plausible, ¿no? Una cuestión ética, ¿no? Si uno está en el tema, no está actualizado, ¿no? Tal cual. Me parece muy serio esa visión. Me perdí no te contesté la pregunta en relación a la depresión. Sí. ¿Vos te especializas, para entender entonces, en ansiedad, depresión y alguna otra cosa? Y trabajo mucho con algunos tipos de problemas en la manera de ser, que tienen que ver más con cuestiones histriónicas y dependientes. Bueno. En relación a la depresión, es como les dije hoy, el proceso es el mismo. Hacemos una evaluación y evaluamos y vemos qué cosas tenemos que hacer. Hoy sabemos, por ejemplo, que para la depresión uno de los principios activos, uno de los principios activos en el sentido de que producen cambios en el paciente, es la activación conductual. O sea, la persona que está deprimida, una de las cosas que les pasa es que dejan de hacer cosas, o sea, están anedónicos. O sea, las
cosas que antes le producían placer, No lo disfruta. ahora no lo disfruta. Y aparte se van encerrando en sí mismos y dejan de hacer actividades. Una de las cosas que tenemos que lograr es que el paciente se active. O sea, lo que hacemos es acordar una agenda con el paciente en función de las actividades que antes hacía y ahora dejó de hacer, de una manera gradual y para que el paciente las empiece a hacer. ¿Sí? Eso va enmarcado dentro de la alianza terapéutica, ¿sí? No es que hay un trabajo previo de la alianza y después empezamos a trabajar sobre estas cuestiones. No es que un amigo baje ese programa de internet, No. más o menos exactamente, y funciona. Esto tiene que estar enmarcado dentro de una terapia para que produzca un cierto efecto en el paciente. Exacto. Y ahora, suponete que el paciente no puede, pasan 3 semanas y no avanza y cayó por ahí un poco esa alianza terapéutica, pero sigue yendo por una cuestión por ahí de cumplir. ¿Qué pasa en ese caso? En realidad, con las técnicas de activación, si nosotros elegimos, no sé, el paciente por ahí salía a correr, ¿sí? Y el paciente depresivo dice, bueno, ahora no puedo correr, y si corro no disfruto, me cuesta salir, te va a decir todo eso, todo negativo. Entonces, si era una actividad que hacía, entonces quizás el paciente corría, no sé, 20 kilómetros 2 veces a la semana. Podemos acordar con el paciente y decir, bueno, no salgas a correr 20 kilómetros, corre 1 kilómetro un día. Y cuando salgas a correr, intentá y evaluá de 0 a 10 cuánto pudiste correr. Y evaluá de 0 a 10 cuánto disfrutaste. De 0 a 10, nada más que eso, que intente. También en esa intervención uno le dice que por ahí no puede correr. O sea, de alguna, porque si no le podemos generar una frustración. Claro. De alguna manera le anticipamos que como él está en ese estado, puede que no pueda. Por lo general, quizás no corra 1 kilómetro, pero va a correr, no sé, 500 metros. ¿Sí? Y entonces él tiene que evaluar de 0 a 10 cuánto pudo. Y si fue la mitad, te va a decir 5. ¿Y cuánto disfrutaste esa actividad de 0 a 10? ¿Cuánto? Y 3 te va a decir. Por decir un ejemplo, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? Porque el paciente cuando viene te dice no puedo correr, es categórico, ¿entendés? Y si lo hago no voy a disfrutar. Lo que uno le muestra de alguna manera... Que en realidad puede. Que en realidad puede, o sea, él lo ve de una manera categórica, o blanco o negro, y lo que nosotros le tenemos que mostrar que nosotros vivimos en un lugar de grises, que él puede algo y que de alguna manera él disfruta un poquito, aunque sea. Por lo general no es que no las hacen, siempre las hacen, pero tenemos que buscar algo que en algún momento el paciente lo haya hecho y lo haya hecho con mucho placer. Claro. Porque el paciente cuando te dice que no puedo hacerlo y que no me va a gustar o no me voy a sentir bien, lo vive así, ¿entendés? Sí. Entonces, con esa activación nosotros tratamos de que el paciente empiece a dudar de eso que él cree que no puede. A relativizar un poco el todo y nada, claro. Exacto. Mostrándole en su propia cotidianidad. Tal cual. Y, con cosas que hace él, o sea, la activación puede ser si a vos te gusta, no sé, jugar al pádel, claro. Bueno, ir un ratito con un amigo a jugar al pádel o a pelotear al frontón, nada más. Claro, eso está bueno porque no es tan por ahí estándar el tratamiento, sino que también busca los elementos con el que juega y cuenta el paciente. Claro. Por eso es un principio general, porque hoy en día la psicoterapia, o sea, nosotros por lo menos nos manejamos con principios generales. El principio de activación es un principio general, que después lo tenés que adaptar al paciente que vos tenés. ¿Y hay otro principio dentro de la depresión? Y el tema de la persona que está deprimida está muy victimizada, o sea, tenemos que sacarle de ese rol de víctima, o sea, de que no puede, de que no le sale nada. Bueno, tenemos que trabajar en ese sentido para correrlo. ¿Y ir al porqué de la depresión? Siendo muy vago en esta pregunta, ¿no? Está Pero bien, ¿me entendés dónde está enraizado por ahí? Sí. A ver, la terapia cognitiva clásica te va a decir que la depresión, la clásica, ¿no? Te va a decir que uno se deprime por la manera que tiene de interpretar la realidad. O sea, nosotros, todos los seres humanos, tenemos sesgos cognitivos con los cuales interpretamos la realidad. El paciente que se deprime tiene los mismos sesgos que nosotros, pero siempre están activados de una manera negativa. Entonces, si generaliza, por ejemplo, no va a decir siempre me va bien, como diría un narcisista, no. Te va a decir no, siempre me va a ir mal. Claro. O el pensamiento, o sea, hay otro sesgo cognitivo que ayuda a que uno esté deprimido, es
el de maximización y minimización. O sea, le va bien en algo y lo minimiza. Te dice, no, tuve suerte en eso. Y le va mal en algo y lo maximiza, es un drama. Bueno, ese también es un sesgo que de alguna manera mantiene la depresión. La terapia cognitiva clásica te va a decir eso, que de acuerdo a las creencias y a los pensamientos que tenemos, es el estado de ánimo que vamos a tener. Ahora, puede consultar un paciente, evaluamos que tiene depresión y a su vez evaluamos que tiene una manera de ser donde, por ejemplo, como decíamos hoy, una persona que necesita llamar mucho la atención. Y cuando no es el centro de atención, se siente muy mal. Puede ser que ese paciente que consulta por depresión y tiene esas características de personalidad... ¿Que son narcisistas? No, por ahí son más histriónicos en realidad. Histriónicos. No, el narcisista te va a decir que es mejor que todo. Claro. Este necesita la atención. Sí. Que Seducir a la atención de los otros. Sí. Tal cual. ¿Qué pasa? Esas personas con esas características se van a deprimir, por ejemplo, cuando pierden una relación significativa. Entonces, el paciente consulta, evaluamos que tiene una depresión y lo que vemos que hace un mes se peleó con la novia o con el novio. Entonces, a ese paciente lo podemos ayudar en la depresión en 6 meses. Pero tenemos que trabajar más sus esquemas nucleares que tienen que ver con esto de llamar la atención, porque le va a pasar lo mismo. O sea, porque tiene una manera de relacionarse. O sea, cuando tenga otra pareja y si en algún momento la pareja lo deja o se pelean, también se va a empezar a sentir mal. El tema es que los pacientes no consultan por la manera de ser, consultan por lo sintomático. Pero bueno, nosotros tenemos que aclararles. O sea, esto cuando yo les decía, cuando terminamos el proceso de evaluación, tratamos de ser lo más transparente posible. Bueno, sí, está bien, te vamos a ayudar en la depresión, nos vamos a tomar unos 6 meses para trabajar cuestiones puntuales para la depresión, y te vas a empezar a sentir mejor, pero vamos a tener que seguir trabajando otras cuestiones para que eso no vuelva a aparecer, ¿se entiende? ¿Tienes una pregunta? Sí, justo me dijiste una palabra clave, porque está siempre la clásica oposición entre que se supone que el cognitivismo trabaja los síntomas, y en tanto desde una lectura psicoanalítica superficial, y está por el otro lado el psicoanálisis que dice que va a lo profundo. Al conflicto. Al conflicto, profundo, claro, sí. que es la única manera de realmente resolver definitivamente el síntoma. Pero vos acá me introducís una palabra que es complejos nucleares. Esquemas nucleares. Que es justamente eso, están yendo a lo profundo. A la identidad de la persona, claro, tal cual. Claro. El tema es que... Trajimos un filósofo. Los tratamientos pueden ser, como les dije hoy, nunca son iguales. Pero uno los puede clasificar en tratamientos breves, que apuntan a veces más a los sintomáticos, intermedios o prolongados. Los tratamientos intermedios o los prolongados apuntan a cambiar más los esquemas nucleares, la manera de ser. Y no quiere decir que el que es histriónico va a dejar de ser histriónico. Lo que hacemos es flexibilizar eso, que sea menos histriónico, ¿entendés? Es como que hay como un malentendido, una confusión, o sea... Si bien la psicoterapia clásica, cuando surge en la década de 60, era un tratamiento breve, o sea, la terapia cognitiva surge para tratar la depresión. El creador es Ellis y es Beck. Y hacen distintos modelos terapéuticos, pero el de Beck es un modelo estructurado de 16 sesiones y apuntaba así a lo sintomático. Pero estamos hablando de la década del 60 y hoy estamos en el 2014 y tenés terapia cognitiva para personas que tienen problemas en la manera de ser. Sí. Vos también trabajás con otro tipo de problemáticas, por ejemplo los trastornos de ansiedad. ¿Querés comentar un poquito cuáles serían, cómo se trabajaría? Bien, dentro de los trastornos de ansiedad, bueno, está el pánico, tenés las fobias específicas, la fobia social, el TAC, lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, está... Bueno, y el mutismo selectivo, antes estaba el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, pero según el DSM-5 ahora ya no es más un trastorno de ansiedad. Con razón, sino es un trastorno. Es un trastorno del pensamiento en realidad. Que es que está bien, no es un trastorno de ansiedad. Es un trastorno, el que tiene un TOC es un trastorno del pensamiento. Perdón, te hago otra pregunta. ¿Cuáles son las características de los trastornos de ansiedad como para que ataque, pánico y otras entren en esa categoría? ¿Qué tienen de específico? Bien, de específico, todos tienen activación fisiológica. O sea, hay un sistema de alarma en nuestro cuerpo que te activa, o sea, aparecen las palpitaciones, la sudoración en las manos, a veces tiembla la voz, depende. Y después
el objeto, o sea, del problema es distinto. Si la fobia específica, vos tenés miedo a un objeto en particular. Puede ser, no sé, los pájaros, puede ser una rata, una cucaracha. Si tenés fobia social, es miedo a hablar en público. Las personas que tienen ansiedad social por ahí no pueden comer en público, no podrían por ahí estar hablando ahora en una radio. Claro. La persona que tiene ansiedad generalizada tiene mucha preocupación, se preocupa continuamente, se preocupa por todo. O sea, si yo tuviese ansiedad generalizada estaría preocupado ahora por qué me va a pasar ahora dentro de un ratito cuando yo salga, y estaría continuamente preocupado, y eso genera mucha activación fisiológica. Y el otro punto en común que dicen algunos autores es la afectividad negativa, una alta afectividad negativa. Tiene que ver con mucho displacer, mucha ira. Esos serían los puntos en común de esa categoría. Para la ansiedad, lo que dice, por ejemplo, para las fobias específicas, lo que da más resultados son las técnicas de exposición. O sea, si el paciente consulta por una fobia específica, como por ejemplo, no sé, los perros. Miedo a los perros, sí. Bueno, lo que tenemos que lograr, trabajar, hacer esa evaluación que dijimos hoy, trabajar la alianza terapéutica y hacer un programa de exposición. O sea, ese programa de exposición, ¿en qué va a consistir? Que el paciente, vamos a hacer una jerarquía de escenas que el paciente teme. Por ejemplo, si la fobia es a los perros, le vamos a preguntar al paciente, ¿qué es lo que más miedo te da de los perros? Y tener un perro al lado, un pitbull al lado. Te digo pitbull porque yo tengo uno. Tener eso es lo que más miedo me genera. Y lo que menos miedo te genera, y ver un perro en una foto. ¿Sí? Entonces empezamos a buscar distintas escenas, como yo te dijera, tenemos 6 escenas, y empezamos por la que menos ansiedad les genera. Bueno, eso es un tratamiento de exposición, desde la primera escena hasta la última escena. Para ustedes, por ejemplo, esa fobia a los perros, no significa otra cosa disfrazada, oculta, no. Es simplemente miedo fuerte a los perros. Puede estar asociado a características de personalidad, como te dije hoy con el pánico. En realidad, hoy a ver, todavía esto, como hay algunos autores que lo dicen, pero va a llegar un momento en que vamos a empezar a decir, porque la investigación va a decir eso, es que todos los problemas que tenemos de alguna manera están relacionados con la manera de ser, con la personalidad. O sea, el que tiene una fobia a los perros, eso está muy relacionado, va a estar, lo que pasa es que hoy no lo sabemos bien, pero va a estar está muy relacionado con su manera de ser. Pero no quiere decir que signifique otra cosa, para nosotros no. El ejemplo puede ser aprendido, me hace pensar. Tal cual, puede ser que en este caso puede ser que un perro lo mordió una vez de chico y le quedó el miedo, y lo que hace, ¿qué pasa con el tema? En ese caso sí, pero en fobias por ahí tan anormales, tan inusuales, tan específicos, uno dice, ¿qué puede haber pasado ahí, no? Esto a mí me tiende a pensar tiene que significar otra cosa, no sé, fobia, por ejemplo, los botones, a las raíces hay fobia. Los botones yo había escuchado. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué explicación le dan? En realidad, lo que uno trata es, como yo les decía hoy al principio, ¿qué buscamos con la psicoterapia? Cambiar. Si el paciente va a decir, yo no quiero tener más, yo me quiero poner un suéter o ponerme la camisa y prenderme los botones tranquilo. Vamos a tratar de hacer eso, y por ahí no vamos a buscar tanto. A enfocarse en la praxis, en el cambio. Exacto, o sea, a ver, hay algo que se llama vulnerabilidad. O sea, la persona que tiene una fobia o la persona que se deprime tiene cierta vulnerabilidad a tener eso. Entonces, eso sí lo vemos. O sea, ¿por qué a la persona esta le pasa esta reacción de ansiedad? Pero no tiene que ver con una explicación psicodinámica en ese sentido, que nos vamos a ir a los primeros 5 años de vida. A todos, en realidad, cuando evaluamos, por un lado vemos por qué a la persona le pasa lo que le pasa, o sea, la vulnerabilidad que tiene, o sea, por qué vos te deprimís cuando te pasa algo, y cuando le pasa lo mismo a él no se deprime. Bueno, porque vos sos vulnerable a eso. Buscamos cuál es el agente desencadenante, o sea, qué es lo que desencadenó eso, y a su vez buscamos y trabajamos sobre los agentes de mantenimiento. Una persona que tiene una fobia hace muchas cosas para seguir con el problema. Claro, y una de las cosas que hace, una de las cosas que hace es evitar. Claro. Cuando evita, sostiene el problema. Por eso el recurso para ayudarlo a cambiar es la exposición. Entonces, buscamos
entender la vulnerabilidad de la persona, que a veces no se puede cambiar porque tiene que ver con cuestiones biológicas y con cuestiones psicosociales aprendidas, pero lo que sí tratamos de cambiar, que es lo que va a ayudar a modificar, son los agentes de mantenimiento, que es lo que le va a permitir salir de ese estado. Me llama la atención esta distinción como, por un lado, los recursos teóricos más generales que aparecen siempre, esta cuestión también de la investigación como un recurso constante, que ustedes constantemente, digamos, están aprendiendo, intercambiando información. Recordemos que ustedes trabajan también en grupo. Pero después, en lo concreto, en una práctica, siempre hay novedades del analista, desde el psicoterapeuta en este caso. ¿Qué pasa con eso? Por ahí, ¿cuál sería el porcentaje de lo creativo de cada psicoterapeuta? Y por Bien. otro lado, esta cuestión más estandarizada. Está bien. Es que yo creo, y esto es personal, y esto lo aprendí de uno de mis maestros, el proceso de psicoterapia es 50% arte y 50% ciencia. O sea, cuando yo les digo que pensamos en un diseño de tratamiento para cada paciente en particular, en ese diseño de tratamiento hay un 50% que tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento que uno tiene, y otro 50% que tiene que ver con el conocimiento científico. No todo lo que hacemos sí está basado en evidencia científica, pero después lo tenemos que acomodar. Claro. En la investigación no te dice acomode esto de esta manera, no, lo tenés que ajustar vos. Sí. Y ahí sí hay una parte de arte, de creatividad, de inteligencia y de trabajar en equipo, porque el hecho de trabajar en equipo nos permite pensar Claro. Cosas nuevas también. Pregunto aparte de esto porque también en el programa anterior Dylan Evans, estudiando psicoanálisis y demás, en realidad descartó directamente, sostuvo que al momento de realizar una práctica terapéutica, la teoría la dejaba directamente a un lado. Era básicamente todo arte en ese sentido, 100% arte. Y por ahí otros entrevistados como que se plantan más del lado de la teoría. Nosotros pensamos que la efectividad de la psicoterapia depende de varios factores. Por un lado, del conocimiento teórico, o sea, si vos vas a trabajar con personas que tienen pánico, cuantos más teorías tengas que expliquen el pánico, cuanto más recursos tengas para ayudar a personas que tienen pánico y cuanto más conocimientos tengas de investigaciones en relación al pánico, más lo vas a ayudar. Claro. Eso en relación al conocimiento, y después las otras cosas que ayudan es el tema de las habilidades terapéuticas, esto de establecer una buena alianza, el tema de las entrevistas, de la evaluación, de la aplicación de las técnicas. La evaluación, por ejemplo, hacían, me contaba fuera de aire, grabaciones o filmaciones de acuerdo al caso. Exacto. Y a partir de ahí, una supervisión, por ejemplo. Exacto. Lo que nosotros hacemos es, por lo general, todas las admisiones se graban en audio. Y eso es como un recurso técnico que tiene para poder apoyarse después. Uno también, escuchando esa entrevista, aprende. Claro. O sea, porque uno también aprende de los errores, o se escucha a sí mismo. Y la verdad que para nosotros es un recurso. Cuando uno hace investigación en psicoterapia, las sesiones se graban o se filman. A veces se filman. Nosotros acá no filmamos. En Buenos Aires sí se filma la sesión. ¿Qué pensás, Pablo, de la sugestión, de lo que dicen que es el efecto sugestión, de que hay un terapeuta al que uno idealiza como paciente, como que tiene el saber, como que me puede ayudar eso, y me prescribe una tarea para la próxima semana, como por ejemplo activar fisiológicamente, a correr y eso, y por ahí cuando dejo ver al terapeuta se me cae eso, ¿no? Porque estaba como por ahí con ganas de cumplir con la tarea y con su influencia. ¿Ese efecto existe? Sí. ¿No? ¿Es un mito? En realidad uno lo llama expectativa, las expectativas que trae el paciente respecto del tratamiento. O sea, me parece que más por ahí yo lo nombraría de esa manera, no sé si es exactamente lo que vos te referís. O sea, pacientes que vienen... Yo me refiero, a un avance porque estoy yendo al terapeuta. Porque estoy yendo al terapeuta en ese caso, en la visibilidad, en tenerlo una vez por semana y eso. No en el tratamiento en sí, sino por verlo al terapeuta. Por verlo al terapeuta. A mí el terapeuta me dijeron que Dante es el mejor terapeuta de Mar del Plata. Entonces yo voy y lo voy a ver con muchas expectativas. Y eso influye sobre el tratamiento. ¿Sí? Y después cuando lo dejo de ver, ¿qué pasa? ¿Vuelve el síntoma? No, en realidad uno tiene que evaluar esa expectativa que el paciente tiene en relación al tratamiento. O sea... y es un efecto, eso va a tener un efecto. Lo mismo tendría el efecto contrario si el paciente no tiene cero expectativas. Claro. Pero hay pacientes que vienen porque los mandaron y no creen en el psicólogo. Sí.
Claro. Arrancamos Es el menos peor 10. paciente. Y arrancamos menos 10, o sea, es muy difícil ayudarlo, Sí. ¿entendés? Claro. Y en caso, por ejemplo, de ataque de pánico, bueno, voy con vos, tengo alta expectativa, empiezo a progresar, empiezo a estar más tranquilo, etcétera. A los meses, al año, ¿tienen un seguimiento? ¿Vuelve ese efecto? Ahí, a ver, no en todos los pacientes, como les decía hoy por ahí, en algunos pacientes sí, nosotros hacemos un seguimiento una vez que terminó el tratamiento. A los 6 meses más o menos, o al año, llamamos por teléfono y les preguntamos, bueno, cómo están, si, para ver si tuvieron una recaída o no, para una especie de control. De control. Puede ser que en algún momento tengan algún problema, o sea, o tengan alguna recaída. La verdad que lo que nosotros trabajamos sobre objetivos, ¿entendés? Bueno, no es que hablamos de alta nosotros, hablamos, nos propusimos ciertos objetivos y tratamos de lograrlo. No es que el tratamiento, hablamos que el tratamiento se cerró para este momento porque los objetivos se alcanzaron. Sí trabajamos en algo que se llama prevención de recaídas. Las últimas sesiones tienen que ver con eso, con trabajar la prevención de recaídas, porque puede ser que el paciente aparezca algún síntoma, por ejemplo, de ansiedad, pero él ya va a tener ciertos recursos para poder manejarlo. Claro. Pero por eso tenemos que trabajar en eso que se llama prevención de recaídas, para que el paciente, una vez que vuelva a aparecer, bueno, lo pueda manejar. Bien, estamos con la hora justo. ¿Vos, Martín, querés decir algo? No hay problema. Sí, me quedaba pensando, ¿cuál pensás que son, o que podrían ser ciertas líneas de investigación para que el modelo siga avanzando? ¿Cuáles zonas pensás que por ahí les falta todavía desarrollar para lograr y en general cierta racionalidad y de está coherencia bien, interna? Está bien. Donde más por ahí falta investigaciones en relación a los problemas, a tratamientos para los problemas de personalidad. Hay mucha investigación, por ejemplo, para el trastorno de personalidad límite, Marcia Linehan, que tiene un modelo dialéctico conductual, tiene un tratamiento validado. Hay un señor que se llama Peter Fonagy, que es un psicoanalista inglés, que también tiene un tratamiento basado en la mentalización, que está relativamente validado, pero no... El tema de los trastornos de personalidad en relación a la psicoterapia, no tenemos tantas pruebas contundentes de que el tratamiento funciona como para la ansiedad o para la depresión. Bueno, no sé si alguien quiere decir nada. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá. Nos aclaraste muchas cosas del modelo integrativo, que vamos a seguir charlando con Fernández Álvarez, el creador de este modelo. Bueno, yo estuve notando acá un par de cositas para darle un cierre. Yo rescato de esto lo que es el sentido común en el buen sentido de la palabra, no por ahí en las teorías de Moscovich y eso, sino en el buen sentido de ser coherente con las necesidades de la persona que tiene un sufrimiento. Es decir, que hay alguien en primer momento que sufre y quiere resolverlo, y hay una persona que tiene un saber para ayudar a resolverlo. Eso que por ahí es tan sencillo, ¿no? Por ahí con tanta teoría y tanta como charlar dentro del ambiente psicológico y de teoría se pierde. Uno va perdiendo el eje, que es eso, que es una persona que hay que ayudarle a resolver. Otro que me gustó mucho, que es la conciencia de límites, que expresa el terapeuta, que dice, hasta acá te puedo ayudar, esto no lo sé. Eso me gusta. Y por supuesto, lo de trabajar en grupo, que hay que evitar el aislamiento porque, bueno, se puede caer en espejismo, ¿no? Con el aislamiento que uno tiene. Así que, bueno, ¿vos querés decir algo? ¿Vamos a terminar? Bien, eso es lo que yo rescato de este modelo, y también de que sea integrativo, ¿no? Que en los tiempos que corren, que emergen muchas terapias, hay que estar atento, viendo cómo juega esto con esto, cómo se abre el mundo de la psicoterapia en general. Bueno, esto fue La Caja Negra, Radio de Psicología. La próxima semana estamos con Silvia Duchaski para hablar de educación. Muchas gracias.